Muy buenas con todos, bienvenidos a esta tercera clase de fisiología. Vamos a hablar acerca del músculo esquelético, cómo es que funciona la contracción y igualmente diversas propiedades fisiológicas únicas que tiene el músculo. Empezando con un poco de histología. Recordemos que existen tres tipos de músculos. En primer lugar tenemos al músculo liso, que como su nombre lo indica es ante una placa, se observa sin estriaciones. Observamos también que el núcleo se encuentra central en la célula, en la fibra. Características también de este músculo es que va a conformar la mayor parte de órganos internos y va a estar inervado por el sistema nervioso autónomo. Luego tenemos el músculo esquelético, del cual vamos a hablar en esta ocasión. Observamos en primer lugar las estriaciones que se encuentran por toda la fibra, conocidas también como bandas, que se encuentran perpendicularmente a la fibra. También podemos observar que es multinucleado, es decir, tiene varios núcleos que se encuentran periféricamente y no en el centro como en el músculo liso. El músculo cardíaco igualmente es estriado y obviamente solo se va a encontrar en el corazón. Y tiene una característica especial que le distingue de los demás es que va a tener estos discos intercalares, se les conoce, estas líneas rojas que pueden observar. Funcionan principalmente para que el potencial de acción fluya de una manera más rápida en las células, a través de las células, y así el corazón se pueda contraer de una manera más homogénea. Muy importante igualmente. Bueno, empezamos a hablar del músculo esquelético. Recordemos obviamente que va a estar inervado por el sistema nervioso somático periférico, es decir, va a ser manejable, es decir, nosotros vamos a poder eh, contraerlo a voluntad, ya que igualmente va a estar unido al hueso, por eso se conoce como músculo esquelético, mediante un tendón. Entonces, la organización se da de acuerdo al tamaño. Primero tenemos al músculo, que sería el órgano. El músculo está formado por varios fascículos o fascias, y estas fascias igualmente van a estar conformadas por fibras musculares, que serían las células musculares, fibras o células musculares. Tenemos también que las distintas partes van a estar recubiertas por tejido conectivo. Entonces, cuando el tejido conectivo recubre a todo el músculo, se le conoce como epimicio. Cuando recubre solamente a un fascículo muscular, se le conoce como perimicio. Y cuando solamente está recubriendo a la fibra muscular, se le conoce como endomicio. Muy importante igualmente en fisiología, si es que les preguntan. También podemos observar que es muy vascularizado. Y más importante aún, la inervación. Recordemos que sin inervación el músculo prácticamente es inservible. Y ya, tenemos también, aquí podemos observar más de cerca cómo es que se encuentra organizada una fibra muscular, es decir, la célula muscular. Ya dijimos que es multinucleado y que el núcleo se encuentra en la periferia. Y en el sarcoplasma vamos a encontrar no solamente las miofibrillas que se encuentran en el interior, sino también vamos a encontrar mitocondrias. Las mitocondrias van a ser muy importantes ya que nos van a proporcionar de la fuente energética para que se produzca la contracción, es decir, el ATP. El ATP es muy importante para la contracción. Y también es importante el calcio. Recordemos que el calcio se encuentra en mayor medida en el líquido extracelular, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a necesitar que el calcio ingrese a la célula. Y esto va a ser gracias a estos túbulos T. Los túbulos T van a estar conectados al, al, al exterior, es decir, al líquido extracelular. Y gracias a la despolarización van a poder entrar a la célula. Además, el calcio también va a estar guardado en este órgano que se conoce como retículo
sarcoplasmático, perdón, que es una variante del retículo endoplasmático. Recordemos que una célula tiene un retículo endoplasmático liso y rugoso, pero ese retículo sarcoplasmático va a funcionar más bien como una bodega, como una cisterna en la cual va a estar el calcio hasta que ocurra el potencial de acción y el calcio sea necesario para que ocurra la contracción. Entonces, muy importante. Para la contracción se necesita calcio y se necesita ATP. Ya vamos a ver para qué. Entonces, ¿cómo está conformada la fibra muscular? ¿Cómo se conforma la célula muscular? La fibra muscular va a estar compuesta de miofibrillas. Las dos más importantes van a ser los filamentos de actina, podemos observar aquí, y el filamento de miosina, en una relación de 2:1, es decir, hay dos filamentos de actina por cada filamento de miosina. Entonces, estos van a estar organizados en la estructura funcional de la célula que se le conoce como sarcómero. Entonces, aquí tenemos que aprendernos un poco igual cómo está organizado. Un sarcómero va a estar entre dos líneas Z. Esa es una línea Z y esa es otra línea Z. Son las que delimitan al sarcómero. Igualmente podemos observar en la fotografía electrónica línea Z y entre las dos líneas Z es el sarcómero. Entonces el filamento de actina va a anclarse a la línea Z. Aquí podemos observar también el filamento, esta es la línea Z, sería la línea Z con los filamentos Z, al cual está unido el filamento de actina. Y el filamento de miosina se va a encontrar en la mitad, pero obviamente no está flotando, sino que se encuentra anclado igualmente al filamento, a la línea Z, gracias a una proteína elástica que se le conoce como titina. Esta proteína, muy importante, ya que cuando ocurre la contracción, las dos líneas Z se van a acercar. Entonces, todo este movimiento puede que le desubique la miosina, pero esto no va a ser así gracias a la titina, que le mantiene en su lugar, es decir, le mantiene centrado. Entonces, vamos a observar también, ya como les expliqué, aquí está la línea Z, la primera línea Z y la segunda línea Z. Entre las dos líneas Z se encuentra el sarcómero. Anclado a la línea Z se encuentra la actina de los dos lados, actina de un lado, actina del otro lado, y en la mitad se encuentra la miosina, con unas extensiones que se les conoce como puentes cruzados, los cuales van a unirse a la actina para que ocurra la contracción. Sí, teniendo todo claro eso, aquí podemos observar una fotografía electrónica, donde podemos observar estas dos líneas rojas son las líneas Z. Entonces, entre las dos líneas Z se encuentra el sarcómero. Y aquí se va a encontrar la actina, que sería la banda I, y la miosina, que se va a encontrar en la banda A, ¿verdad? Y ese es el mecanismo de contracción. Lo de azul sería la actina y lo de rojo sería la miosina. Y esta línea que se encuentra uniendo, donde se encuentran ancladas las actinas, va a ser la línea Z, ¿verdad? Entonces así es como va a ocurrir la contracción. Estos puentes cruzados se van a unir estos puentes cruzados de miosina se van a unir a la actina por un mecanismo que se le conoce como el mecanismo de cremallera, como un cierre, si se puede observar bien. Y así es como el músculo se va a contraer. Entonces, vamos a observar los pasos de cómo es que funciona este mecanismo molecular para la contracción. Primero necesitamos un nervio, ya que necesitamos de excitación. Entonces, al llegar el potencial de acción a la terminal axonal, van a activar los canales de sodio activados por acetilcolina. Estos canales de sodio activados por acetilcolina van a
van a permitir la entrada de sodio, es decir, van a producir el potencial de acción inicial, el cual se va a propagar a través de toda la célula. Entonces, al producirse la contracción, perdón, al producirse la excitación muscular, el potencial de acción a, va a ir por toda la fibra. Entonces, recordemos que existen también unos túbulos T, y ya les había comentado, por donde también se va a despolarizar la membrana. Entonces, estos túbulos T van a llevar el potencial de acción hasta el retículo sarcoplasmático, el cual al observar este potencial de acción lo que va a hacer es liberar calcio. Entonces, al liberar calcio, lo que va a pasar es que el calcio llega, ¿verdad? Llega a las fibras. Aquí tenemos otra vez, recordemos que esta es la fibra de miosina y esta es la fibra de actina. Entonces, la actina va a tener una peculiaridad que va... Este es un filamento de actina, ¿verdad? Entonces, un filamento de actina va a estar en un complejo que se conoce como troponina-tropomiosina. Entonces aquí tratemos de imaginarnos un poco, vean. La actina se encuentra recubierta por esta tropomiosina. La tropomiosina impide que la actina se una con la miosina. Es como, digamos, una funda que le recubre un aislante. Pero cuando llega el calcio, hay una proteína que podrán observar aquí que se conoce como troponina. Al llegar el calcio se une a la troponina C, y esa troponina C lo que hace es le contrae a la tropomiosina. Al contraerle a la tropomiosina, la actina queda libre. Esa es la importancia del calcio. Repitamos una vez más. Llega el calcio a la troponina, se une al, al complejo C de la troponina, y por esto la troponina se contrae, y al contraerse la troponina también se contrae la tropomiosina. Entonces así es como se libera la actina, ¿verdad? Llega el calcio. Y aquí podemos observar eh, ya, aquí podemos observar que al llegar el calcio, la actina va a quedar libre, ¿verdad? Entonces, este es un puente cruzado, el cual tiene un receptor de ATP. Entonces, el ATP se va a unir al sitio activo, que son estos puntitos tomates que se puede observar en la actina. Y al unirse a este sitio activo, donde se encuentra una adenosiltrifosfatasa, le va a separar el ATP en ADP y P. Entonces así se da el golpe activo, el que podemos observar aquí. Entonces, este es el golpe activo, donde los puentes cruzados se unen al ATP, y por ende se van contrayendo cada vez más y más y más. Y así es como se produce el movimiento muscular. Ese es el mecanismo por el cual se conduce se acorta el músculo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca también ya de los tipos de células musculares. Existen dos tipos. eh, Células tipo 1 o fibras tipo 1 y fibras tipo 2. Las fibras tipo 1 van a conocerse como fibras rojas,
porque van a ser ricas en eritrocitos, y este les va a dar el pigmento rojo, ¿verdad? Entonces, la característica principal de las fibras tipo 1 es que van a ser lentas. Van a tener una muy baja potencia, pero van a ser resistentes, es decir, a la larga nos van a durar más. Van a utilizar oxígeno y también tienen bastante cantidad de capilares. Las fibras tipo 2, por el contrario, van a ser unas fibras rápidas. Se les conoce como fibras rápidas o también como fibras blancas. El problema con estas fibras es que se cansan muy rápido, es decir, a la larga no van a resistir mucho tiempo. Son fibras que se utilizan, por ejemplo, existen estas fibras blancas en el ojo, por ejemplo, ya que le permite moverse muy rápido y, y sin embargo o sea, no tiene mucha resistencia. Y también tenemos los diferentes tipos por el cual la célula va a obtener su energía, los cuales van a ser tres. El primero, el ATP fosfocreatina, el cual principalmente no va a necesitar consumo de oxígeno, no necesita flujo sanguíneo y este sistema ATP fosfocreatina va a estar dado más bien para las fibras rápidas, ya que o sea, nos genera ATP muy rápidamente, no necesita de oxígeno y tampoco va a estar la fibra muscular tampoco va a necesitar mucha irrigación. El siguiente mecanismo por el cual la célula consigue energía va a ser el mecanismo glucolítico, que igualmente no necesita oxígeno. Eh, Poco igual de flujo sanguíneo y el problema con este glucolítico va a ser que a la larga nos va a producir ácido láctico y este ácido láctico va a terminar cansando a la célula. Entonces, este sistema glucolítico tampoco es muy viable a la larga. Y el último sistema que tenemos es el sistema oxidativo, el cual necesita de bastante consumo de oxígeno y también bastante flujo sanguíneo para que llegue el oxígeno. Este va a estar dado más bien por los mitocondrias en el mecanismo oxidativo y este va a ser, o sea, sería el más viable, ya que, ya que nos va a permitir, no nos va a permitir velocidad, pero sí nos va a permitir resistencia. Entonces va a estar dado más bien para las fibras tipo 1, es decir, las fibras lentas. Un concepto más que tenemos que mostrar es la contracción. Hay dos tipos de contracciones, una contracción isotónica y una contracción isométrica. ¿En qué se diferencia? En los dos va a haber tensión muscular. Sin embargo, en la una va a ocurrir acortamiento del músculo y en la otra no. ¿Por qué se va a dar esto? El músculo tiene un punto máximo hasta el cual puede realizar una fuerza, ¿verdad? Entonces, si la fuerza de un peso que va a mover es mayor a la fuerza con la que el músculo se contrae, no va a poder contraerse. Entonces, si, si el músculo puede sobrellevar esa carga, se va a conocer como contracción isotónica, es decir, el músculo va a contraerse y por ende va a haber movimiento del objeto. Sin embargo, cuando el músculo o bien el músculo es demasiado débil o bien la fuerza es demasiado
demasiado grande, el músculo va a sufrir tensión, obviamente, pero no se va a contraer, no va a haber movimiento, o sea, no se va a cortar el músculo. Sin embargo, sí va a trabajar, obviamente, para tratar de moverlo, pero no la fuerza con la que se mueve no va a ser suficiente. Y de aquí un último concepto que tal vez podríamos tomar también serían los conceptos de hipertrofia y atrofia. Recordemos que hipertrofia es el agrandamiento del músculo por aumento de fibras musculares, no por aumento de células. Entonces, recordemos que las fibras en la célula van a aparecer y van a desaparecer. Entonces, una persona que hace ejercicio va a fomentar la mayor formación de fibras musculares y al aumentar la mayor formación de fibras musculares va a aumentar también el grosor de la célula. Recordemos que generalmente todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de células musculares, no así de fibras. Y estas fibras obviamente van a estar dadas por la tensión o por el estrés que le pongamos al músculo. Entonces, mientras mayor estrés, mientras mayor tensión le pongamos al músculo, el músculo va a observar esa carencia y va a aumentar en fibras musculares. Atresia, por el contrario, se le conoce a la disminución del volumen y del tamaño de la fibra muscular, porque al no existir actividad, como por ejemplo en los paralíticos, recordemos que sin nervio no existe músculo. Entonces, cuando no hay una excitación muscular, el músculo lentamente va a ir perdiendo más cantidad de fibras de las que está ganando. Entonces, por ende, el músculo se va a volver más pequeño. Por eso funciona la, la terapia que le hacen a esas personas para que los músculos no se atrofien. Otro concepto también sería la hiperplasia, que es agrandamiento del músculo por aumento de células. Esto se considera cancerígeno porque las células musculares después del nacimiento, después de cierto tiempo en la niñez o incluso en la concepción, ya no se multiplican. Y eso sería todo por la clase de hoy.